Una semana muy intensa fue lo que se vivió esta semana del 14 al 18 de octubre del año 2024, particularmente en dos temas. El primero es el de la sentencia de Genaro García Luna, del cual vamos a hablar en otro video. Y por otro lado tenemos esta otra información de todo lo relacionado con la reforma al Poder Judicial, todo lo que tiene que ver con su publicación en el Diario Oficial de la Federación y obviamente también con lo de la convocatoria que decían que no podía salir y no sé cuántas cosas más, y también con estos amparos que siguen lanzando, así como, no sé si ustedes los que nos están viendo, por cierto, besos y abrazos, gracias a todos nuestros amigos de YouTube y también de TikTok, no sé si hay alguno de mi generación o incluso un poco antes, cuando pasaba, por ejemplo, el circo de los hermanos Fuentes Gasca, ¿no? O de los hermanos Vázquez, que llevaban estos aviones, ¿no? A nuestras ciudades, sobre todo los de provincia, y de repente pues abrían cierta escotilla o no sé cómo se le llamará esa parte del avión, y salían muchos boletitos para que uno pudiera ir, según esto, gratis al circo. Obviamente uno de niño no pagaba, nuestros papás sí. Bueno, algo así parece que están haciendo los jueces a lo largo y ancho de la República Mexicana. Ya ven que estuvieron estos del taratatatatatatatatan de Tijuana, que anduvieron ahí quemando los expedientes, estas señoras. Y ahora resulta que salió otra juez, ¿sí? Llamada Nancy Juárez, que es una juzgada del Distrito 19 de Coatzacoalcos, Veracruz, que pues no sé, yo creo que ha de haber visto muchas películas gringas, ¿sí? Y seguramente ha de ser esa la razón. No le encuentro yo otra razón por la cual hizo lo que hizo. Se le ocurrió a la bendita mujer decir que obligar, exigirle a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, es decir, la representante del Poder Ejecutivo Federal, que bajara la publicación del Diario Oficial de la Federación del día 15 de septiembre del año 2024, donde se promulgaba la reforma al Poder Judicial y que también obviamente se amparaba de todo lo que tenía que ver con esta reforma, y además la amonestaba y le decía que si no lo hacía, Claudia Sheinbaum iba a hacerse de una sentencia que tenía que ver de 3 años a 9 años de prisión, ¿sí? Por estar incumpliendo o desacatando una orden judicial. Afortunadamente, existen tres figuras muy importantes dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo, y quienes son, bueno, dos son oficiales del gabinete y otro es como una especie de asesor externo, ¿no? Pero una de ellas es Super Ernestina Godoy. Pido un aplauso para Godoy, que aquí ha llegado. ¿Quién sabe qué haríamos sin Ernestina Godoy? Una vez más le mando un abrazo a esta señora, es mi hit. En serio, está ella y está también Super Rosa Isela, ¿sí? Y además está, como les digo, que ella, bueno, ella es la secretaria de Gobernación, pero también está como asesor externo el ministro, el exministro Arturo Saldívar. Si no fuera por ellos, ¿sí? ¿Sabe cómo habrían ya pisoteado la figura del Ejecutivo Federal? ¿Cómo habrían pisoteado ya todo lo que tenía que ver con la reforma al Poder Judicial? Que además no nada más es pisotear a una figura presidencial en turno, también es obviamente pisotear a la figura presidencial que acaba de salir, que es nuestro amado Andrés Manuel López Obrador. Y en tercera es pisotear el deseo de una nación. O sea, todos los que votamos por el plan C estábamos ya decididos a que se pusiera en marcha esta reforma al Poder Judicial. Ahora, si no querían que sucediera esto, hubieran puesto una candidata buena, sí, en todo caso, me imagino yo buena, que les permitiera dar este contrapeso político y que, bueno, un candidato bueno que les diera un contrapeso político y que a la postre también mostrara las deficiencias de lo que era la reforma al Poder Judicial de la Federación. Pero como no encontraron a la persona adecuada y como además saben que esta reforma ya urgía, porque lo hemos dicho muchas veces en este canal, se ha dicho muchas veces en conferencias de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, se ha dicho en otros programas muy importantes y también de gente que está siguiendo todo esto, ya el Poder Judicial se había erigido en una especie de monarquía, en una especie de poder autárquico que hacía y deshacía. Por eso fue también que, bueno, en gran parte no se permitió, sí, en un momento dado, la extradición temprana, por así decirlo, de Genaro García Luna. Imagínense, y como lo decía uno de nuestros comentaristas aquí
del video de Genaro García Luna que se publicó el día 16 de octubre, si lo han dejado en manos de una Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezado por alguien como Norma Piña, lo más seguro, y como bien lo dice esta persona que comentó, lo exoneran y además hasta le piden disculpas. Y es verdad, entonces, precisamente porque estamos partiendo de esta idiosincrasia tan horrorosa que presenta actualmente el Poder Judicial, es que todos quisimos, los mexicanos, votamos por un plan C, votamos por legisladores nuevos en Morena para que se diera lo que es la reforma al Poder Judicial. Entonces, estas cosas, a pesar de que se hizo conforme a lo que el artículo 135 constitucional nos dice, sí puedo ser cambiada, muchachas, muchachos, mujeres, señores, sí me pueden cambiar, pero hay una serie de reglas para conseguirlo, y si ustedes la siguen, entonces toda reforma que a mí me hagan va a estar bien. ¿Cuáles son esos procedimientos? Pues que se haga por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por mayoría calificada en la Cámara de Senadores, que después también sea ratificada por una mayoría de los congresos estatales, para que ya después se pueda sancionar, es decir, que lo pueda como darle la palomita el presidente o la presidenta en turno, y que después se haga su posterior promulgación. Todo esto se hizo bien. Entonces, si todo esto se hizo bien, nos dice la misma Constitución, si ustedes, hijos míos, hijas mías, lo hacen conforme a lo que yo les digo, hagan de cuenta que es como una computadora. Para poderme meter un sistema operativo nuevo, tienes que seguir estos pasos del MS2, y si ya no está el MS2, pues van a ser no sé, del Java o lo que ustedes quieran. Y una vez que ustedes los hagan, si los hacen correctamente, yo me voy a modificar, me voy a reconfigurar. Obviamente la Constitución es algo muchísimo más hermosa y muchísimo más importante que una computadora, pero digamos que en términos así como un poco modernos sería así. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice, si ustedes, hijos míos, hijas mías, siguen todos los pasos, yo me puedo modificar y voy a seguir adelante con lo que ustedes me pidan, y va a ser de una forma legal, ¿sí? Y otra cosa, nada puede ser objeto, ninguna de mis normas, ninguna de mis artículos pueden ser objeto de ningún tipo de recurso. Es decir, no puede venir alguien a poner una acción de inconstitucionalidad o un amparo porque pues yo soy su madre, bohemios, o sea, no me pueden cambiar. Hasta ahí todo está bien. Se hizo entonces bien con unas mayorías calificadas en el Congreso de la Unión, y esos legisladores no fueron impuestos, o sea, salieron por el voto popular, que dicen que fue una elección de Estado. El otro día estaba escuchando el día de la reforma energética, el día que hicieron la rebatinga, ya ni siquiera era el debate de rebatinga, para ver si aprobaban o no a lo que era la reforma energética en el Senado, que fue también ese mismo 16 de octubre. Hubo un senador que dijo, es que la dictadura de una mayoría. Oiga, señor, pues avíseme de cuál libro estudió usted, Derecho o Ciencias Políticas, porque hasta donde yo me acuerdo, lo que uno estudió es que la dictadura nada más es de unos cuantos, no de una mayoría. Una mayoría no te puede hacer una dictadura. La mayoría es el pueblo, y el pueblo te hace una democracia. Entonces, hasta para eso tienen esos pantalones de venir a decirte tarugada y media, que dice uno, ya, siéntese, señor, ya, sí, por favor, cálmese. Entonces, tenemos esta decisión, una mayoría de los mexicanos, de los que votamos, sonsos, aquellos que no fueron a votar, lo sentimos mucho. Los que sí queríamos un buen cambio fuimos a votar y votamos por esto. Entonces, son legisladores que no fueron impuestos por el presidente ni por la presidenta actual, nos pusimos nosotros. Se hizo conforme a los procedimientos de la Constitución, y la Constitución les dice, soy la madre de todos, señores. Una vez que a mí me reformen, no me pueden impugnar. Lo único que se puede hacer es volverme a reformar. Es decir, que se vuelva a meter una iniciativa de reforma a la reforma del Poder Judicial de la Federación, que se vuelva a hacer otra vez la discusión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y lo que resulte de ahí, que sea promulgado por el presidente o presidente en turno, y que después más bien antes que sea ratificado por los congresos estatales, y después que ya sea promulgado por el presidente o presidente en turno. O sea, tendría que haber una reforma a la reforma, cosa que no queremos, porque somos una mayoría, lo siento, ¿sí? Entonces,
Por ese lado está esa onda de seguir queriendo impugnar, ya ven, el PRI, el PAN, las tortillas quieren impugnar a como de lugar esta reforma constitucional. Está la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su articulillo chinchurriento, ¿no? Que dice que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nos dice que somos autónomos, libres e independientes. Sí, mijo, pero al interior de tu trabajo. Eso es una forma administrativa de decirte que tienes tu independencia al interior de tu chamba, no como poder así solito y supremo, no. Y ahora viene esta mujer, Nancy Juárez de Coatzacoalcos, a decir: señora presidenta, o baja esa publicación del diario oficial o la voy a meter a la cárcel. A ver, no estamos en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema que es el derecho anglosajón, que sí les permite en ciertas cosas, no crean que en todo, que tanto las legislaturas de los estados como también los jueces de los estados, o sea, no sé, Florida, no sé, Kansas, no me sé muy bien la geografía, pero ya ustedes que sí les saben, bueno, los estados que conforman Estados Unidos se puedan poner en rebeldía en contra de ciertas decisiones del presidente, por ejemplo, o alguna decisión de los senadores, así de lo que es la Cámara Alta, ¿no? de los Estados Unidos, norteamericanos. Pero porque ellos no tienen algo que se llama el Pacto Federal. El Pacto Federal aquí en México opera de la siguiente manera. No nada más tiene que ver con la construcción o con la creación jurídica de los tres poderes de la Unión, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tanto a nivel federal como a nivel estatal. A nivel municipal no puede haber, digamos, ciertas cosas del Poder Legislativo, ni tampoco algunas cosillas del municipal, pero sí también tienen ciertas cositas en donde operan. Bueno, esa es una parte de lo que es el Pacto Federal, pero también tiene que ver con este concepto constitucional que se le llama la fuerza centrípeta. Al contrario de cuando ustedes meten a la centrifugadora de una lavadora que sale así el agua para que se exprima todo, la fuerza centrípeta significa que vas uniendo. Entonces, todas las 32 entidades federativas, o bueno, 31 entidades federativas y la Ciudad de México se unen en esta fuerza centrípeta, se unen para todo, ¿sí? Incluidas las decisiones que se tomen a la hora de reformar la Constitución. Entonces, si se reforma la Constitución, y aunque tú tengas como entidad federativa tu propia Constitución, que es una más pequeña, que tiene nada más injerencia en tu entidad federativa, a pesar de ello, tú tienes que acatar esas disposiciones. Esta juez seguramente creyó que estaba en Estados Unidos y que podía decir: no, yo la voy a mandar a la cárcel, como si fuera una juez libre, soberana, independiente, que puede estar por encima de los procesos constitucionales. Olvídense ya de si está por encima o no de Claudia Sheinbaum. Está por encima, ella creía que estaba por encima de los poderes constitucionales, que sus amparos, como es de ella de Veracruz, pues tienen como más plusvalía que el resto, y pues no sé cómo llegó a juez. Honestamente, no sé si se estará haciendo tonta o si alguien la apoyó a llegar a ese puesto, porque son cuestiones muy básicas de derecho que tú sabes que en México eso no aplica. Todos nos quedamos como: ¿y ahora qué va a pasar? Porque ya sabemos que la doctora Claudia Sheinbaum pues está muy reticente a lo que es propiamente ejercer el juicio político, la desaforación. Y entonces todos dijimos: o sea, ya te están ahí como que amenazando, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Bueno, pues ella muy hábilmente y muy inteligentemente, y de la mano de Ernestina Godoy, y también de Arturo Saldívar, y también de Rosa Isela, dijo: esta vez sí queremos mostrar un precedente y vamos a meter una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal, que en sus propias palabras dice: ya sabemos que es lo mismo, porque está presidido por los mismos changos que forman parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exceptuando obviamente a nuestras ministras bonitas, que son Lenia, Yasmín y Loreta. Ellas no, los demás sí son los changos. Ya sabemos quiénes están detrás del Consejo de la Judicatura, pero aún así queremos hacer este precedente en donde tenemos que decir: en primer lugar, no nos manejamos de forma autónoma en cuanto a las entidades federativas se refiere. Hay un pacto federal
Ese pacto federal te obliga a acatar lo que se disponga en la Constitución, no porque lo diga yo, Claudia Sheinbaum, o porque lo diga Noroña, o porque lo diga Monreal, es porque lo dice la Constitución. Y en segundo lugar, no hay manera, te lo dice te lo dice la ley de amparo, no hay manera de poder justificar un amparo en contra de la Constitución, es improcedente. Te lo dice también la propia Constitución, la acción de inconstitucionalidad no va a operar contra las reformas o los artículos constitucionales, eso no. Aquí están creyendo estos jueces que como tienen una figura jurídica llamada control jurisdiccional o el control difuso de las leyes, del derecho, pueden venir a hacer lo que quieran. Ya lo habíamos explicado, no me acuerdo si en el primero o en el segundo de los videos que aquí tenemos en Estación 39MX, pero bueno, vamos a recordar un poquito el control jurisdiccional, control difuso de la Constitución consiste en la facultad de los jueces, ¿sí? Obviamente también de los magistrados de los tribunales, obviamente también de la Suprema Corte, de velar porque la Constitución sea aplicada adecuadamente, y cuando la Constitución no tenga una respuesta así como muy sucinta o muy específica en alguno de los casos, es decir, que no exista una legislación que apoye, que proteja a los ciudadanos, ¿sí? Mexicanos, que entonces se puede recurrir a la aplicación supletoria de ciertas leyes internacionales. Afortunadamente eso no ocurre porque nuestra Constitución es una de las más completas. Es tan completa que cuando salió en 1917, Alemania la lee, y 2 años después aparece la Constitución de Weimar copiando nuestra Constitución. O sea, no le falta nada, que a lo mejor la han parchado gente como Salinas y Cedillo y ya la estamos desparchando y la estamos volviendo a poner bien, ok, pero no le falta nada, entonces no ha habido necesidad de hacer esa supletoriedad. Y los jueces dicen, no, bueno, yo tengo esa obligación, tengo el deber de cuidar la correcta aplicación de la Constitución. Sí, la correcta aplicación, pero nunca impugnarla, es diferente. Entonces no puedes hacer eso, y obviamente no puedes tampoco exigir que se tumbe una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta es la primera vez que ocurre en la historia del México moderno e independiente. Es increíble que se haya llegado a estos niveles, eso es improcedente, incluso es ilícito. Una vez que es promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, no hay quien lo quite, no hay poder que lo quite, ya sea decreto, ley, reforma constitucional, no hay manera de cambiarlo. La única manera de poder cambiar es una nueva reforma, sí, como ya les he comentado, ya sea una ley, a la Constitución, lo que ustedes quieran, y eso lleva su proceso legislativo, no, ahí no tiene nada que ver el judicial. Entonces sí se va a sentar este precedente, aunque obviamente no le van a dar ninguna multa a esta mujer. Casi creo que ahorita van a estar aplaudiendo Norma Piña y sus amigos por eso que hizo, esa osadía. Para nosotros es una osadía y una grosería, y para ellos es como, ay, ese proceder jurídico tan genial. Se están yendo por la tangente, se están yendo por demostrar que no saben, no tienen conocimientos constitucionales, y es muy extraño que además, es muy triste que además esté sucediendo esto. Lo mismo ocurrió con Guadalupe Tadei, que el día de ayer nos sacó así como, nos dio así el giro de la vuelta de tuerca, ¿no? Estábamos todos ya muy bien viendo la historia de cómo iba caminando lo de la reforma constitucional con la segunda, la villana de Norma Piña y sus secuaces, pero digamos que iba caminando bien. De repente viene Guadalupe Tadei a decirnos, no, fíjense que me voy a detener este procedimiento electoral del 2025, el procedimiento extraordinario por el cual van ustedes a elegir a los jueces, porque me voy a dedicar a atender los amparos que me están mandando de diferentes entidades federativas. Ah, caray, a ver, espérame. Entonces todo el mundo se queda así, ¿qué? ¿Estás con nosotros o estás en nuestra contra, o te estás riendo de nosotros o con nosotros, o cómo fue esto? Es improcedente hacer eso. El INE no tiene, ni siquiera tiene la jurisdicción para estar viendo amparos, porque no es parte del Poder Judicial, es un órgano administrativo, que ya lo he dicho en otras veces, en otras ocasiones, tiene demasiado valor o demasiado peso porque está dentro de la Constitución como si fuese un cuarto órgano. Deberían de sacarlo ya de ahí, de la Constitución política, y ya bajarle el nivel, y ponerle de una vez en el artículo 41 su naturaleza, que es participar y obviamente organizar las elecciones de los 3
poderes, ¿sí? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, y bajarle tantitas rayitas, porque luego el INE se siente también juez y parte y se siente Superman y no está bien. ¿Y todo por qué? Porque le dedican demasiados apartados e incisos en la Constitución y no es correcto. O sea, jurídicamente esa inserción que le hizo Calderón está mal, mal, de todos los males. Bueno, pero ahorita está así. Entonces Guadalupe Tay dice, me voy a dedicar a ver esto, eso es improcedente, no es un órgano que forme parte del Poder Judicial. Y por lo tanto, en todo caso, fíjense, en todo caso, quien tendría que haber puesto ahí de su cuchara sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ni siquiera él le hizo caso, porque saben que esos amparos son improcedentes. Ahora viene Guadalupe Tardey, como le dijimos varios, ahora el 2 de junio, que no nos quería decir que ya había ganado Sheinbaum la presidencia. Ahora viene Tardey, otra vez viene Tardey a decirnos, ya cuando estábamos acabando bien la semana, fíjense que siempre, no, me voy a poner a checar de uno por uno. Checar de uno por uno los amparos, señores, implica un montón de tiempo. O sea, y esto ya tiene que salir, ya está la convocatoria, ya se va a unir, se va a constituir la comisión revisora. Ya, o sea, ¿qué le pasa, señora Tadei? Entonces, afortunadamente salió el día de hoy el exministro Arturo Saldívar a decir que el INE no tiene por qué estar viendo esos amparos porque esos son improcedentes y además es improcedente lo que quiere hacer Guadalupe Tadei. Esperemos, yo lo que estoy esperando es que la Secretaría de Gobernación y también lo que es el Poder Legislativo le envíen a Tadei un oficio en donde se esté un exhorto, en donde se diga, oye, tú no tienes nada que ver con esto de estar checando los amparos, por favor ponte a trabajar. Y en caso de que Tadei no haga caso, ahora sí, que se fueran ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a presentar una demanda por esta improcedencia que está haciendo Tadei y solicitar al tribunal que Tadei se ponga a trabajar. Aquí voy a abrir un paréntesis. Hay gente que los he leído, los leo a todos, muchas gracias por sus comentarios. Hay gente que dice, pues no, que el INE nunca se tocaba. No, el INE de verdad, o como decían que el INE debe de ser reformado y ahora dicen que no se toca. El INE tiene que ser reformado, tiene demasiado poder. Para empezar, no tiene por qué aparecer en la Constitución de una forma tan extensa. O sea, a lo mejor sí se forma el INE y vámonos. Como antes te decían, va a haber partidos políticos y le vamos a dar tanto y tanto dinero y si usted tiene más de X porcentaje le damos tanto dinero, si usted tiene tal otro, le damos este otro porcentaje, tal. Tienes que bajarlo de la Constitución para empezar. Y sí se toca el INE. ¿Por qué? Porque es parte de un órgano administrativo federal, del Ejecutivo Federal, y sí se toca y se tiene que tocar sobre todo cuando se está portando mal. Y se la ha pasado portándose mal desde que existe Lorenzo Córdoba, por ejemplo. Entonces sí se toca y se toca bien. Y se defiende cuando viene gente como Norma Piña a decirles a los empleados, sí, del INE que les iban a poner una amonestación por 55,000 pesos cuando que ni siquiera había un juicio que lo precediera y eso no podía verse ni siquiera como una sentencia. ¿De qué? Sí, también se defiende y también se enoja uno y también lo puedes tocar y decir, pórtate bien. Entonces, ojalá que Lupita Tadei, después de lo que le dijo el exministro Saldívar, digo, mire, sí es cierto, déjame pongo a trabajar y ya deje de hacerle al tonto, ¿sí? Porque nomás nos va a atrasar las cosas y con esta cuestión de que no quieren hacer el juicio político, pues, y que lo estamos llevando de la manera más, pues, elegante, la más diplomática, la más tranquila posible, se nos está yendo el tiempo. Entonces, ya, por favor, no va a haber juicio político por esta gente. Ya ven lo que está pasando, ya está una juecesucha chinchurrienta de Coatzacoalcos, ya quiere quitar a Claudia Sheinbaum. Oh, sí, o sea, ya. Entonces, si no quieren hacer juicio político, está bueno, pero sí, quéjense de que Tadei no quiere trabajar, sí pónganse así de firmes como lo hicieron el día de hoy. Vamos a mandar al Tribunal Electoral esta denuncia, ¿no? Porque la señora juez Nancy Juárez dijo que me iban a quitar de mi puesto y porque quiera más que yo baje la promulgación. O sea, aquí sí me parece muy extraño, ya en conclusión. Aparte de que todo esto obviamente viene de la derecha, me parece más que extraño, me parece muy triste esta misoginia femenina
que todas las mexicanas la conocemos, ¿sí? Sobre todo las mexicanas que hemos trabajado bien y que hemos estado en nuestros respectivos centros de trabajo, donde nos haya tocado desempeñarnos laboralmente hablando, siempre hemos tenido una enemiga mujer que es peor que un velociraptor. Y digamos que a escala menor, así dentro de la historia particular o, sí, o privada de México, es decir, de las mujeres, pues a lo mejor no tiene mucho impacto porque es algo cultural, porque apenas se están haciendo estos cambios culturales para conseguir el respeto al ser humano. Ya olvídense si eres hombre, mujer, si eres de género intermedio, no binario, eres un ser humano, si eres un ente, punto, un ente con vida, con personalidad jurídica propia, ya. Pero a la hora de escalarlo, ya sí, a grado de que viene Lili Telles y le dice loca del Senado a Andrea Chávez. Viene esta mujer Nancy Juárez y ya quiere tumbar así literalmente a Claudia Sheinbaum. Viene Guadalupe Tadei a quitar, sí, lo que hizo un montón de personas del Poder Legislativo. Dice uno, o tienen a un jefe hombre detrás, o estas mujeres están tergiversando o malinterpretando lo que es el poder femenino, o tienen tanto rencor social, o tienen su visión es tan obtusa, ¿sí? Tan cerrada, que ni siquiera pueden ponerse de lado por una vez de las mujeres. Es increíble cómo la misoginia en apenas 18 días se ha dejado ver, obviamente por hombres, sí, porque ya sabemos que no faltó quien criticara que fuera a llegar una mujer, eso ya lo sabíamos, no lo damos por descontado. Pero a mí lo que me da más tristeza y lo que me llama más la atención es que sean este tipo de mujeres las que estén obstaculizando el desarrollo del país. Norma Piña impidiendo que se dé la reforma al Poder Judicial. Norma Piña callando a Lenia Batres hace una semana diciéndole que hable bien. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué ocurrió en sus infancias? ¿O bajo cuáles principios ideológicos están actuando para meterle gol, sí, autogol a su género? Y además dices, bueno, están haciendo quedar muy mal al género, están haciendo ver este odio al género femenino a través de conductas jurídicas ilícitas y de conductas políticas reprochables que no tienen cabida en un México que se supone ya está brincando al progreso y la modernidad. Entonces, sí, es triste. Lo bueno aquí es que no son mayoría, pero cómo dan lata, ¿eh? Entonces, bueno, pues afortunadamente sí va a haber esta denuncia para Nancy Juárez. Se sigue con este procedimiento, ¿no? De la convocatoria. Esperemos que Guadalupe Tadei o entienda por las buenas o alguien le envíe una demanda por las malas y se ponga a trabajar y que esto ya deje de quitarle tanto tiempo a la nación. Quita mucho tiempo a la nación todo esto, quita tiempo, quita dinero y quita espacio para ver cosas realmente importantes como el desarrollo de la tecnología, como el desarrollo de la ciencia a favor de la gente, no de la empresa. Nos está quitando tiempo, entonces ya, por favor. Y bueno, pues estos serían las hijas de Hipatia en Estación 39 MX. Ahorita nos echamos otro videito sobre Genaro García Luna, algo bien rapidito. Y por lo pronto, pues que tengan una feliz tarde noche de viernes. Cuídense mucho. Yo soy Marlene Curiel Ferman. Gracias por sus suscripciones. Gracias por estar aquí. Un besito. Chao.